¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egüe en un nuevo video, chicos. Y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Como se los digo siempre, y espero le estén pasando muy pero que muy bien el día de hoy, chicos, porque miren, como ya saben, desde ya hace unos, no más, 4 o 5 días han llegado lo que son los nuevos cambios de balance en el videojuego, en el cual ya tuvieron video en el canal hablando de los 30 mutantes que han mejorado. Bueno, hablando la mayoría, porque no mencioné los 30 porque hubo otros cambios que fueron totalmente diminutos. Pero bueno, el mismo día de ayer jugamos con lo que fue el Asimov, hace un par de días, perdón, con el Asimov, probándolo. Ya saben que el Asimov era el más fuerte, pero como habrán visto por el título o la miniatura, hablaremos del que en verdad fue el más afectado de este cambio de balances. O sea, no el mejor mutante del videojuego, sino el counter del mejor mutante del videojuego. Así es, chicos, el mutante más afectado de forma negativa fue el Elidron KXT 271. Pues como ya muchos lo conocen, el counter directo del Asimov lo nerfearon en unas 3 estadísticas. Bueno, aunque le bufearon una. Así que vamos a hablar de eso. Ok, su velocidad sigue igual, no se la han tocado. Más veloz que el Asimov de sobra. La vida, eso fue lo único que mejoraron, chicos, porque le subieron 100 puntos de vida. 100 puntitos de vida, lo cual representaría como un 6%, algo así de vida, lo que le subieron. Pero lo peor, chicos, fue lo que le hicieron a sus daños, tanto el individual como el múltiple, chicos, ya que el daño individual le han nerfeado 100 puntos de daño plus. No se nota aquí porque el plus es el daño de mejora. Y bueno, chicos, se los nerfearon en 100 puntos, lo cual sería como un 13% de menos de daño. O sea, le nerfearon 13%. Obviamente no se refleja en base porque, como lo he dicho, es de plus. Así que ahora en realidad es como si el mutante pegara pues casi lo que indica. Casi lo que indica, porque es un pelito menos, sus 1130. Pero le nerfearon 13% de daño. Pero lo peor de todo, chicos, lo peor de todo fue el nerf al daño múltiple, chicos, ya que le nerfearon 200 puntos de plus por la cara. Dirán, Manu, ajá, 200 puntos de plus, ¿cuánto es? Chicos, le han quitado 28% de daño al Elidron. Sí, chicos. Dirán, Manu, ¿qué? 28%, así es, chicos. Este Elidron aquí clarito, como lo ven, pegaba 100.000 de múltiple y ahora pega simplemente 67, que todavía es bastante, pero bro, 28%. O sea, para darles un ejemplo, el mutante más fuerte del videojuego, que es el Asimov, que literal tiene el mejor múltiple del videojuego porque es neutro y eso hace que te eches un escudo súper potente para aguantar todo tipo de cosas. A él solamente le nerfearon 13% de múltiples, o sea, 100 puntos de plus. En cambio, el Elidron, que literal no aguanta el golpe de un spin, de una mimicronocurva, de una pesadilla, de un Zeus de respuesta, pues el múltiple se lo nerfearon un 28%, simplemente porque es lo que le hace counter al Asimov. Así que por eso es que he dicho que el Elidron fue el más afectado, porque literal pues te han quitado un 28% de probabilidades de que te ayude contra el Asimov. Horrible, terrible lo que le han hecho al múltiple al Elidron. Yo sé que tenía mucho daño, pero claro, si le quitas un 13% al Asimov, ¿por qué al Elidron le vas a quitar más ya que él tiene el múltiple más potente? ¿Por qué le quitas tanto porcentaje de daño si el Asimov no le has tocado la vida? Eso es totalmente terrible. Y bueno, ahí no termina todo, porque también le nerfearon el debilitamiento de un 22% a un 20% de debilitamiento. Que no contabas mucho con el debilitamiento, pero claro, cuando te pegaban 2 o 3 elidrones ya se notaba. Así que el nerf en el debilitamiento se puede entender un poquito. El nerf al daño individual también. El múltiple yo sé que también tenía que ser nerfeado, pero bro, el doble de lo que le nerfeaste al Asimov, el mejor múltiple del videojuego. No tiene ningún sentido y no le tocaron la vida al Asimov. Así que vamos a ir directamente al PvP, chicos, a probar unos combates. Obviamente apenas voy iniciando la nueva temporada. Y ok, rival interesante que... Ok, no indica mucho para llevar Elidron, pero ok, llevo 2 Elidrones. Claro, amigos, le quitaron daño, le quitaron debilitamiento. Celsius, vamos a compensarlo colocándole un 10% de vida. No...
Graciositos nos salió Celsius. Graciositos. Vamos a ponerle 100 puntos de vida. Pff, terrible. Terrible. Así que ok. Perfecto. Combo bastante raro, la verdad. Entonces, ok. Aunque el Turbacieno, aunque no lo crean, me hace counter. Bueno, por la diferencia de Evo, si no, no. Porque, ok, miren. Es que de múltiples, chicos, de yo pegar casi 100.000 de múltiples, 67.000. Me vuelvo totalmente demente. Y de individual, ok, 128. El individual, ok, no se nota tanto. Bueno, sí se nota, es 13% menos. O sea, matemáticamente se nota bastante. Pero igual sigue pegando lo suyo por lo menos. Antes el Elidron pegaba 180, ahora 160, que yo me acuerde. Ok, vamos a bajarnos el Turbacieno. Uy, va a quedar vivo el Turbacieno y cuidado, no quiero eso. Aunque no pega tanta respuesta, pero sí pega bastante, van a ver. Ok, es que lo del múltiple, chicos, de verdad, ahora que no pega nada. Y ojo, que ya me he encontrado con un montón de Asimot, que te aguantan, o sea, 2 orbes de vida o incluso un orbe de vida y te aguantan 2 elidrones. Obviamente con un poquito de diferencia de Evo, pero claro, imagínate ahorita que la gente se empieza a acostumbrar, le pone ahora 2 orbes de vida a la Asimot y todo eso, pero va. Terrible lo del elidrón, técnicamente se lo han cargado, se lo han llevado a la vergui. Así que bueno, faltaría testearlo obviamente con más tiempo. No, lo malo es que nos acaban de dar 10 puntos por la cara. Jesús. Ok, vamos a meter el triple Elidron. Porque, ok, puede tener triple Cena o Scaramouche. Vamos a ver Urgans. Uf. Bueno, ahora tenemos más vida. Se supone que ahora aguantamos más la respuesta. Era obvio que iba a caer de un solo golpe. Obviamente este combate está perdido. No me esperaba por nada del mundo ese triple Urgan. No me lo esperaba por nada del mundo. Que ya saben que Urgan incluso es counter del Elidron. Eso ya se sabía, o sea, lo del Elidron no tenía ningún sentido, chicos. Simplemente terrible. Simplemente terrible lo que le han hecho al Elidron. Déjenme en los comentarios, chicos, qué opinan de este cambio al Elidron. Para mí, técnicamente, ya el mutante valió cochi. Obviamente todavía lo puedes seguir usando si te encuentras todavía esos Asimot, ese tipo de cosas. Pero de verdad que es terrible lo del cambio que acaban de hacer. Bastante mal. Así que, ok, siguiente rival. Ok, si tiene triple heredero me encantaría probarlo. Asimot contra heredero. Digo, Elidron por la cara. Asimot. Porque bueno, Elidron siempre fue, bueno, triple borrasca. Bueno, es verdad, es inicio de temporada. Pero pensaba que era triple heredero, para serles sinceros. Pero ok, igual todavía nos tanqueamos 3 golpes. Menos mal, menos mal. Y ok, nos quedan 2 Elidrones. ¿Cuánto pegamos? Crítico, buenardo, porque lo necesitaba. Porque claro, ahora los borrascas estos te aguantan. Ok, me tengo que bajar a un borrasca. Me bajaré el del medio porque no me lo voy a poder bajar. Bueno, me bajé al de arriba, eso sí. El del medio iba a quedar vivo como por 2000 de vida, si no me equivoco. Perfecto, GG. Me asusté por un momento, pero nada. Imposible perder contra triple borrasca. Nos dan 100 puntos. Ok, este rival me interesa. Vamos a ver qué tal que tiene. Parece tener a Asimot con mi micronocurva y un Zoomorpho allí. Creo que triple Elidron es más que perfecto para esta situación. Creo yo. Y ok, veamos una etiqueta al azar. Ok, si era Spin Fury pues ahora... Es verdad, ahora con el buff de la vida a la par de Evo, incluso unos poquitos niveles, creo que ahora... Ajá, si no es un Spin full daño, aguantas el golpe. Pero ya te digo yo que no importa, o sea, literal es más que todo porque tiene un orbe de escudo ese Spin, si no, no. Entonces, ok, un múltiple, quitamos 100.000 y claro, el Asimot, miren, o sea, si ese Asimot tuviera 2 orbes de vida, me aguanta el golpe de 2 Elidron. De 2 Elidron. Totalmente horrible, de verdad. Pero igual, GG. O sea, igual contra este combo sigue estando fuerte, aunque ya te digo yo que no cambiaba en nada si yo metía Asimot. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Son 10 puntos, porque el Papu estaba a la par de nuestro Evo. Uf, otro rival. Ok, lo bueno es que todavía la gente sigue teniendo cyber de defensa. Lo que pasa es que cuidado, ya saben que...
Ahora que pegamos menos, un cabloide se puede tanquear más golpes y casualidad sale cabloide. Eso sí, ahora con el buff de la vida creo que sí o sí se le aguanta una Mimi Cronocurva. Este rival me saca varios niveles, pero uff, bro, full respuesta, yo lo sabía. Ok, lo ideal sería que la etiqueta se baje de una vez al cabloide. Bueno, no, todavía no, ya. Uy, esto está difícil, ¿no? O sea, individual aquí. Ok, confío en la etiqueta, chicos. Si la etiqueta no me da el daño, perdimos. Bueno, no, podemos ganar todavía. Claro, pero... Wow, lo que pegó el heredero. Ok, sacrifico a este, por eso es que dejé pasar turnos y ataco el cabloide. Porfa, etiqueta, en ti confío. La harán. Oh my godness. Oh my godness. Bueno, he perdido porque me obliga a hacer... No he perdido. No he perdido. Ok, individual. Uf, menos mal, se me acaba de ocurrir. Iba a ser doble múltiple, pero doble múltiple era derrota. Menos mal, la he visto. Múltiple aquí. Individualito. Ok, perfecto. Y... No, sí he perdido. No, mi amor. Crítico, por favor. A la 1, 2, 3. 30.000 de vida. ¿Se podía haber jugado mejor? Yo creo que no. La jugué perfecto. Solamente que la etiqueta... ¡Guau! Solamente tenía que quitar más vida la etiqueta. Una lástima. Creo que... Espero me vuelva a salir el rival. Pero me ha salido otro. Pero bueno, chicos. En realidad, para mí ahora el hidrón está al 100% equilibrado. O sea... Sí estaba rotito solamente en el daño, pero es que lo de la vida lo compensaba bastante. O sea, ya la poca vida que tenía era su equilibrio. Entonces, claro, ahora que no puede bajarse tan seguro, los Azimuth es lo que más molesta, papus. Y ok, este combate no tiene tan buena pinta que digamos. La llama Sensei al Elidron le hace counter y eso que es Somorfo. O sea, sí se fortalece, claro. Ajá, pero tengo que bajarme sí o sí al Aratomis. Tengo que bajármelo sí o sí. Aunque puedo hacer algo. Nada, pero el nerf del daño se nota demasiado, chicos. Se nota demasiado. Demasiado. O sea, el 13% de daño individual y el 28% de daño múltiple. Es una locura. Así que, ok, viste, le daba para bajarse a 1. Le daba crítico, pero... GG. Nah, ahora sí nos sale el crítico a nosotros cuando no lo necesitamos. Es que el juego de verdad me odia, bro. El juego siempre me aplica este tipo de cosas. 100 puntos, qué mala suerte tengo yo, amigos. Mala. Así que, ok, último rival, chicos. Obviamente aquí el Elidrón pues no pinta muy bien, pero igualmente voy a llevar doble Elidrón y voy a llevar... un heredero, voy a llevar el heredero de absorción. Obviamente he estado todo el video probando triple Elidrón, que de hecho sería lo ideal para testear todo sobre ellos. Pero vamos a alternarlo un poquito. Por ejemplo, ese individual le hacía muchísimo counter a lo que era el... Uy, pero cuidado, aquí no puede... Uy, aquí no puede ir mal. Ok, puedo hacer dos cosas. Doble múltiple, debilito, pero... Yo creo que sí, voy a hacer doble múltiple. Me voy a llevar al Aratomis. Porque claro, me puedo llevar con doble individual al Aratomis, pero creo que es lo mejor, o sea, la mejor estrategia para esta partida es hacer esto sí o sí. Y igualmente van a caer los Elidrones simplemente para obligar al Gloober a ser individual. Y ahora para obligar a la asteroide a que haga múltiple y no pegue tanto. O sea, wow, aún pego muchísimo. Ok, se cura. Uy, me doblega turno el Gloober. Me doblega turno también el asteroide a la madre. Ok, lo bueno es que el Gloober no me triplica. Entonces es muy obvio que me tengo que bajar al asteroide. O sea, pega casi el doble del Gloober. Así que pues me curo. Y ya el Gloober obviamente... Wow, aún así pega bastante fuerte. Aún así el Gloober... Uy, qué tiempos del Gloober. Y pero ya.
me debilitó bastante, eso sí, pero bueno, el heredero de absorción es God, así que vaya locurita, los Helidrones han servido para este combate, pues no, porque no era su match, pero bueno, algo es algo. Así que bueno amigos, dejaré el video hasta aquí. Díganme qué opinan de este super mega nerf al Helidron. O sea, literal, no era el mejor mutante del videojuego. O sea, era el mejor counter del mejor mutante del videojuego. Y esa fue razón suficiente para aplicarle el mayor nerf de la historia. Así que déjenme en los comentarios, chicos, cómo han notado sus Helidrones. Sinceramente, para mí, literal, lo han liquidado. Pero igual todavía se puede usar. O sea, el mutante ahora está equilibrado. Pero claro, ahora te sacan una pequeña diferencia de Evo, orbe de vida, la Azimuth, y es que pierdes la partida. Porque lo peor de todo es que le bajan todavía más el debilitamiento. O sea, si todavía queda con vida un Azimuth, adivina, te hemos reducido el debilitamiento para que el Azimuth te dé one shot sí o sí. Increíble lo de Celsius, increíble, y vaya basurita de cambio de balances. Pero bueno, varias cosas ya se están empezando a ver y bueno, obviamente démosle tiempo al tiempo y vamos a ver todo eso. Así que amigos, no olviden dejar ese poderoso like, déjenme en los comentarios cuál es el próximo mutante que quieren que fue tocado en este cambio de balances, tanto nerfeado como bufeado, porque obviamente ya jugamos con Azimuth. Ahora ya jugamos con el Helidron. Ahora ustedes me dejarán en los comentarios cuál será ese siguiente mutante que quieren que pruebe. Así que sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shaped like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get tighter, so he streamed me when he leave me.